Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Le voy a pedir una tarea difícil a Juan Raúl. Juan Raúl a veces Juan Raúl me dice, ¿y de qué tema querés hablar? Cuando Juan Raúl viene con su tema, bien por Juan Raúl porque no se lleva sorpresas desagradables, pero cuando me dice de qué querés hablar, y yo le pedí a Juan Raúl que nos hiciera algunas reflexiones acerca de Italia y sus elecciones legislativas, pues a nosotros nos cuesta entender realidades políticas de otros lugares, de otras latitudes, pero convengamos que la de Italia en sí misma tiene grandes peculiaridades, históricas peculiaridades que de pronto a nosotros se nos vuelve más árida para entender las lógicas, ¿no? Bueno, Juan Raúl, lo siento mucho, la quedaste. Sí, en este momento no tengo muchos amigos italianos, quiero mucho Italia, pero en este momento estoy medio con bronca con los italianos de ponerme en la situación de tratar de desenredar esta madeja tan complicada sin hacer un programa muy aburrido. Entonces, yo creo que esto, para ponerlo en contexto, hay que decir que estas son de las elecciones más complejas de la historia de Italia. Yo ayer me quedé hasta muy tarde analizando cada uno de los resultados, viendo los distintos escenarios. En general la prensa habla de 3 escenarios posibles, ¿no? Pero tú te pones a sumar bancadas tan parejas y el equilibrio que el presidente de Italia tiene la obligación de hacer al designar al primer ministro, de mantener la continuidad de la estabilidad del régimen político italiano, que ya viene bastante castigado desde hace algún tiempo. Vamos a ver desde cuándo y por qué, porque yo creo que en el por qué y en el cuándo es que está la explicación de lo que está ocurriendo. No creo que sea ninguna política, con todo respeto, me alegra más que la gente opine, pero no creo que esto que está pasando en Italia, por ejemplo, tenga nada que ver con las Naciones Unidas. ¿Qué tienen que ver las Naciones Unidas con Italia? Nada. No. Creo que hay otro fenómeno más de fondo que tenemos que mirar. Creo que no se refería a Italia específicamente. No, pero como se da en Italia también esta complejidad de voto asistémico, yo te diría que cada vez la tendencia es menos definible como vuelco a la derecha, como le llamamos al principio. Es vuelco a el antisistema. Como el antisistema muchas veces se manifestó a través de la ultraderecha, eso ha hecho, pero yo no creo que es que el mundo se ha vuelto más conservador o más de centro, más de izquierda, a tal punto que cada vez es más difícil saber quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es de centro, ¿no? Es más complicado en otros países, ¿no? Porque lo que sí hay es un voto antisistémico, un voto anti-establishment político, un voto fuera del sistema de partidos políticos. Y convengamos que en eso nosotros digo, la columna, el programa, hemos hecho vanguardia en advertir cuando empezó la crisis de los partidos que se venía el malón. Y se vino. Y ahora lo tenemos instalado. En América Latina, el sistema de partidos, salvo en Uruguay por ahora, el sistema de partidos en América Latina dejó de funcionar en todos los países, en todos. Fuera del Uruguay no hay ningún país latinoamericano. Bueno, allí tenemos a Macri de candidato a presidente. Quiero dejar, porque tú sabes que hay lazos de afecto y de análisis político también, me molestia con esa foto de Lula, eso de pegarle al que está en el piso me parece feo. Pero además me pregunto si al señor Lula en el Brasil, qué elemento de juicio nuevo apareció, porque yo tengo el expediente, creo que te lo he comentado, una persona en Brasil me mandó copia del expediente judicial de Lula. Yo me pregunto qué elemento nuevo, salvo que subió en las encuestas, hay para que se anuncie la negativa al recurso a amparo de Lula. Y me pregunto al mismo tiempo si sí han habido elementos nuevos que demuestran la corrupción del actual presidente Temer, porque no es él el que va preso. Pero bueno, perdón, nos moriremos con esa duda. En todo caso, volviendo a Italia, yo hice acá varios esquemas. Aparece un grupo
ya de posible coalición que le llama los euroescépticos, los politólogos italianos. A mí me hace acordar a nuestro común amigo Merlí, que a sus estudiantes le decía parapatéticos. Claro, ¿no? Los euroescépticos... A la corriente filosófica, ¿no? Sí, absolutamente. Yo aprovecho para pasar el aviso a Merlí para que la gente lo vea, porque coincido con Alcuri, que es una joya que no debe perderse. Pero digo, están los euroescépticos que le agregan a las tensiones y la dificultad de formar gobierno la espada de Damocles, que de repente, después de la ida de Gran Bretaña, el siguiente no sea Italia. Si el gobierno es la coalición que de alguna manera se llama de centro-derecha, porque además ahora, curiosamente, cuando se produce este vuelco para la derecha se empieza a definir como de centro-derecha, no de derecha, ¿no? Es como al revés, quizás para tratar de conseguir un espacio electoral más grande. Otro posible escenario de coalición, Matteo Renzi, primer ministro, con los Grillini, con la gente de izquierda. Bueno, yo lo veo muy difícil, que la izquierda italiana, que toda la vida vivió criticando el movimiento 5 estrellas y que lo llegó a definir como un movimiento de extrema derecha, termine formando gobierno con la extrema derecha para evitar que los eurodesconformes, como era que se llamaban, euroescépticos, se retiren. Y el tercer escenario, estoy tratando de ir rápido en esto, Alejandro, porque me parece que entrar a analizar cada porcentaje, cada escaño de cada uno de los partidos, de cada eventual coalición, va a ser muy aburrido. Coincido. Y va a confundir más, ¿no? Me tomé el trabajo de hacerlo, pero va a coincidir más. Pero bueno, la gente de la izquierda podría eventualmente entonces hacer un acuerdo con la Liga. Yo lo veo bastante difícil. Ahí lograrían 230 escaños que les permitiría estar bastante por arriba de los 316 escaños, que estarían bastante por arriba de los 230 que precisarían para formar gobierno. Bien, yo no quisiera seguir viendo el detalle de cómo votó cada uno y qué chances tiene de negociar para aquí y para allá. Lo que digo es que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, tiene facultades constitucionales muy distintas a la de otros presidentes europeos. Esto me parece que es importante entenderlo. En Europa todos los sistemas son parlamentarios. Algunos tienen un monarca. El monarca, si bien cumple un papel emblemático de llamar a formar primer ministro aquel que primero logra armar un gobierno que tenga respaldo parlamentario, siempre tiene, aún en Inglaterra, donde la reina aparece como meramente figurativa, siempre los monarcas europeos tienen una influencia última, porque muchas veces se producen eventuales empates y ante crisis institucionales. ¿Quién puede negar el papel que jugó, y lo dice alguien de tradición republicana y antimonárquica en España, por lo menos de herencia, el papel que jugó el rey Juan Carlos I en la crisis institucional que se vivió el 23 de febrero en España, en la invitación al presidente de la Generalitat de Cataluña? De alguna manera se adelantó a los hechos que estaba en el exilio hace 40 años para que se hiciera cargo hasta que hubiera elecciones en Cataluña. Es decir, los reyes reinan, pero no gobiernan, pero gobiernan un poquito. Reinan, pero no gobiernan, pero gobiernan un poquito. Después están los presidentes de la República, donde hay tres sistemas claramente diferenciados. Pongamos como ejemplo el presidente de Alemania. Es un monarca más. Es decir, y bueno, capaz que le susurra al oído a alguien, che, ¿por qué no tratan de coaligarse con fulano? Pero él, su rol constitucional es llamar a el que logró la mayoría parlamentaria, armar la mayoría parlamentaria, pues ya en Europa no existen partidos capaces de tener por sí solos mayorías parlamentarias. Bueno, es una situación parecida a la española, donde además del rey, el jefe de gobierno cumple un papel importante en armar la coalición. Primero tiene que tratar el jefe de gobierno saliente, y si no lo logra, entonces el rey invita al siguiente a armar la ley.
Pero básicamente están entonces los presidentes que simplemente llaman a los que ya armaron su gobierno. Después está el régimen francés, donde hay facultades que siguen perteneciendo al presidente de la República. Macron no es una figura decorativa en la política francesa. A ver, yo desafío a los oyentes, si tú le regalas una entrada a alguna de las obras, sí, al primero que llame y nos diga cómo se llama el primer ministro francés. Claro. ¿No? En cambio, Macron, todo el mundo sabe que es Macron. ¿Por qué? Y Mitterrand, que era Mitterrand, y Pompidou, que era Pompidou. Sí. Porque los presidentes franceses, en temas de política exterior, en algunos temas económicos y en temas de defensa, tienen un papel propio, explícito en la Constitución. Y después está el régimen italiano, donde el presidente tiene que llamar al que pueda armar la coalición de gobierno en el estilo parlamentario europeo, pero con limitaciones. Una de ellas es la del tiempo. Entonces, el 23 de marzo, ahora nomás, ¿no? Dentro de 2 programas, el 23 de marzo se vence el plazo que tiene el actual primer ministro interino, y ahí cesa y queda acéfalo el gobierno italiano. Esto yo no recuerdo, capaz que sí, capaz que ocurrió alguna otra vez, y yo soy muy joven. Las canas estas me vinieron prematuras. Pero creo que nunca había ocurrido de que quede acéfalo y que por lo tanto el presidente esté obligado constitucionalmente, aunque a las 24 horas se logre formar un gobierno de mayoría, a volver a llamar elecciones. Y nada parece indicar en el escenario político italiano que una nueva elección cambie esta situación. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que remontar a temas que hemos tratado acá. Perdón que no entro en más análisis de cifras y estadísticas, pero yo creo que tenemos que mirar acá un problema de fondo, que es los gobiernos italianos desde hace mucho tiempo, que era tan grande la fuerza económica, incluso de las regiones geográficas con veleidades autonómicas, los gobiernos autonómicos, los gobiernos de las distintas provincias, etcétera. Era tan fuerte Italia, su capacidad de exportar lo que en aquella época era la tecnología de punta, que era la industria pesada, automóviles, sin ir más lejos. Yo una vez vi una carretera de Italia que estaba totalmente trancada y de repente se abrió así totalmente. Y yo digo, ¿qué pasó? Va a pasar el Papa, no sé, porque no sonó una sirena ni nada, y pasó una Ferrari, ¿no? Entonces la gente la miró con admiración así, y se volvió a armar el lío de tráfico. Pero a la Ferrari le dieron paso como un saludo real, majestuoso, ¿no? Bueno, esa Italia tenía un gobierno con un peso relativo en la vida de los italianos. De alguna manera, el gobierno de Italia está instalado, por eso está dividido en tantos edificios, en el pleno centro histórico, como tú que has estado allí en Roma, en la casa de nuestro común amigo Cayota, que se está escuchando el programa, con todo gusto, si quiere que lo vaya a ver, que lo extraño mucho, iría encantado de la vida. Estoy seguro que te invita encantado de la vida también. Pero bueno, el Quirinal, por ejemplo, la presidencia, que está en la cima, así, desde la cual se ve todo el foro romano, el Quirinal, yo recuerdo gente que dice, fíjate cómo está ubicado, y es un edificio antiguo, eso fue alcaldía de Roma en otras épocas. Y de alguna manera alguien me hacía la broma de, fíjate cómo el tráfico elude el Quirinal sin tener que poner señalero ni nada, ¿no? Es decir, era como un adorno a la presidencia de la República. Y lo mismo pasa con el edificio del Senado y el de la Cámara de Diputados, que están separados por las mismas razones, pero que mucha gente hacía esta metáfora de mira cómo acá para pasar el Palacio Legislativo tenés que dar toda la vuelta a la Avenida de las Leyes. En Roma tú eludís los edificios fundamentales del gobierno y seguís derecho sin enterarte que están ahí. Esa metáfora lo que quería decir era una realidad. Los partidos políticos, el que estuviera en el gobierno,
no necesariamente afectaba intensamente la vida de los italianos. Yo, para cerrar, cuento una anécdota que me parece muy ilustrativa. A mí me tocó acompañar en el primer gobierno democrático, en el gobierno de transición, al presidente Sanguinetti, un viaje a Italia. Y cuando estábamos en el 85, avión... 86. 85, 86, por ahí, yo por aquí anoté, pero tengo tantos apuntes. ¿Quién era? Era Giulio Andreotti, no, era Araco de Mirta el primer ministro, y asumió Giuliano Andreotti, que fue el que nos recibió. Claro, en el avión, en la delegación causó pánico. Un viaje que se venía preparando hace un año, y en pleno vuelo presidencial avisan que cayó el gobierno y ya asumió otro. Ni siquiera hubo elecciones, ¿no? Se fue el Partido Socialista y asumió el Partido Demócrata Cristiano, que eran los dos partidos que monopolizaron después de la guerra el poder en Italia y que se alternaron en el poder hasta la crisis de los partidos. Y yo me acuerdo que Sanguinetti, con gran serenidad, dijo: no pasa nada. Simplemente... Sanguinetti de ahí. Seguro. Dijo: agarren la agenda y pidan los nombres nuevos de la gente que vamos a ver, pero van a ver que no nos cambian ni los horarios. Y fue así. Claro. La visita se hizo igual que como estaba programado. En vez de estar el señor fulano estaba el señor Mengano, que ocupaba el ministerio que estaba previsto que nos recibiera esa hora. Entonces, esto me parece muy elocuente, y esto entra en crisis cuando el Partido Socialista, primero por las acusaciones de corrupción contra Bruno Cresci, y después el Partido Demócrata Cristiano, que entra en una espiral de corrupción muy grande, o que se va sabiendo de la espiral de corrupción a partir de un hecho lamentable que fue el secuestro y el asesinato del primer ministro Aldo Moro. Bueno, a partir de ahí, el propio Giulio Andreotti, un estadista que hoy sería el padre de la democracia moderna italiana, y bueno, y se le descubren cosas muy feas, etcétera, etcétera, y todo eso va llevando a la extinción. Hoy no existen, no están, res mes, como dice Merlí. ¿Viste que yo me res mes, no hay más nada, publicidad, ¿no? Sí. Y esto ha hecho que bueno, fue el preámbulo de la asunción de Berlusconi, que trajo a el gobierno italiano, primero, una sensación real de poder, y en segundo lugar, además de corrupción, bueno, toda la parafrenaria que ha logrado. Dicho sea de paso, todos estos escenarios posibles que yo sí estuve hasta las 3 de la mañana, te digo, el presidente de Italia debe estar con 8 matemáticos sentado al lado, tratando de asesorarlo. Mi pronóstico, Alejandro, es que vamos a poder volver a hablar de este tema, porque yo creo que se vienen nuevas elecciones, y que lamentablemente, aún llegando a esa situación extrema que va a dar inestabilidad y una imagen de debilidad al conjunto de la Unión Europea en un momento muy grave. Ayer el presidente de Estados Unidos anuncia que no quiere más libre comercio con Europa. El Mercosur creo que es el único que está golpeando las puertas para hacer un acuerdo con la Unión Europea. Los españoles con problemas de integridad territorial. Bueno, los países con problemas de endeudamiento con un país de la Unión Europea que es Alemania, y Gran Bretaña, que ya está a punto de empezar a imprimir su propio billete. Juan, la semana que viene un poco lo vamos a dedicar a Wilson, ¿no? Porque se vienen fechas. Es ya la semana que viene, ¿no? Claro, además nos vamos a encontrar el miércoles, y los homenajes son el jueves y el viernes. Miércoles 15 nos encontramos, y los homenajes que van a ser el 16 y 17. ¿El miércoles es 15, no? El miércoles... No, perdón. Miércoles 14. Yo te rogaría que en el futuro seas más cuidadoso con la fecha. Tenés razón. Mirá si vengo el día después. Cometí un error imperdonable. No, yo me acuerdo esta vez porque, claro, los homenajes son el jueves 15, que es la fecha de su muerte, son los homenajes parlamentarios. Por eso el 15 estaba en mi cabeza. Viernes 16, agéndenselo y lo hablamos el miércoles que viene. A las 17:30 hay una actividad en el Museo de la Memoria, maravilloso. Y antes de dejar pasar a la invitada, que es alguien a quien quiero mucho y admiro mucho, y además me encantó la versión uruguaya del Violinista del Tejado. Me maravilló. Llegan las últimas funciones. Me maravilló.
Recién le hice una seña expresándoselo. No sé si pero ya que hablando de... Es un poco antipática Alejandra Mechlovich, no sé si... Pero hablando del Teatro El Galpón, yo quiero aprovechar, porque si no, no nos da el tiempo, porque la vez que viene ya va a haber pasado, para culminar y avisándoles a todos que en la Sala Citarrosa del Teatro El Galpón, el día lunes a las 7:30 de la tarde, va a haber un homenaje a alguien que todos saben, y tú muy especialmente, que es una persona muy especial y que ha jugado un papel muy especial en mi vida, que es la doctora Mirta Guiance. No hay por qué explicar por qué se homenaje a Mirta, pero bueno, yo voy a estar allí, no digo en primera fila porque creo que hay otra gente que merece más que yo estarlo. ¿Mirta está retirada ya? Mirta está retirada. Dos cosas. Edouard Philippe, así se llama el primer ministro de Francia. Edouard Philippe. Ah, bueno, pero yo con una laptop, yo quería... Bueno, no es sabiondo, me fijé en la web, obvio. No, por eso. Era dándote la razón, que no tenemos idea. En realidad, claro, fue una metáfora porque... Fíjate que si tú lo encontraste tan rápidamente, los oyentes, si hubiera rifado algo, lo hubieran encontrado. Y quiero decir, porque además, como hay una lista, y entré pero a no repasar es cierto que la gente sabe de Macron y no sabe del primer punto que ministro. entré a repasar la lista, y Alain Juppé es el único que más o menos me suena, porque además tenía diferencias con el primer ministro, pero era como una cosa muy excepcional. Y otra cosa que quiero decir es, a propósito de las elecciones en Italia, a ver, hagamos una precisión casi ética, y es que tanto vos como yo somos firmes defensores del derecho a que los ciudadanos uruguayos puedan elegir autoridades en su país, aunque no vivan en su país. ¿Estamos de acuerdo? Acontecimiento que le ocurre a la enorme mayoría de los ciudadanos del mundo. También está, eso también hay que decirlo, ¿no? Aunque vivan fuera, pueden votar en las elecciones de su país. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En Uruguay, el Uruguay es uno de los pocos, en el continente creo que somos 2 o 3, sí, que ese derecho se le niega a los ciudadanos que vivan fuera de Uruguay. Yo entiendo las razones, porque Uruguay y Honduras. Siempre me preocupo por entender la perspectiva del otro, y puedo llegar a entender, no las comparto desde ya por lo que acabo de decir, las razones por las cuales alguien diga, no, mira papá, si te fuiste de Uruguay y sos pobre, porque si sos rico y te pagás el boleto de avión, podés hacerlo. Si te fuiste a Uruguay y no te da el dinero para pagarte un Air France, ya que estamos hablando, ¿no? Aunque la Constitución diga que podés, no podés. No tenés derecho. Leru, ¿no? Está bien. Puedo entender las razones. Lo que francamente para mí constituye un puntapié en una zona muy, muy sensible de mi anatomía es que gente promueva el voto de los italianos uruguayos, en este caso Italia, podría ser España, que suelto de cuerpos hablen de las elecciones, que digan que es maravilloso, que digan que está bien, que incluso el epistolar, que yo reconozco que tiene más fragilidades que el voto consular en cuanto a la garantía, que pavoneen sus plumas diciendo, ay, porque Italia, porque... Y que no le permitan ese derecho a sus compatriotas. Es como una patada allá. Que sean candidatos. Hay uruguayos que son candidatos vos decís, pará, en Italia, pero no quieren que los uruguayos voten en Cuando ocurre eso, yo digo, esto debe ser una joda para Tinelli, ¿no? Sí. Alguien nos está filmando y nosotros estamos siendo los giles que nos creemos que nos están hablando de verdad, ¿no? Repito, le concedo el derecho, yo no, bueno fuera que no, e incluso la perspectiva. La peleo, la discuto y defiendo que es equivocada. Pero decir que está bien, que lo hagan los tanos, que lo hagan los gallegos, que lo hagan los canadienses, que lo hagan los argentinos, que lo hagan los chilenos, que lo hagan los brasileños, que lo hagan... Y decir que está mal para los uruguayos me parece un golpe allá. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Juan Raúl. Hasta la semana que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.